Hola a todos, queridos amigos. Hoy están a punto de presenciar un momento que ni siquiera el padre de Jung imaginó que algún día ocurriría. La madrastra, quien antes tenía una gran distancia con Tu-vi, una mujer que le causó tantas tristezas, un día regresó corriendo a casa con los ojos llenos de lágrimas solo para preguntar una cosa. La niña Tu-vi está bien. Y cuando se quedó en el porche viendo a Alan colocar con cuidado una toalla tibia sobre la frente de Tu-vi, casi se derrumbó por arrepentimiento, por cariño, y porque por primera vez comprendió cuánto había perdido. La historia de hoy tocará el corazón de muchas personas. No es solo dolor, es un despertar. Es el instante en que una madrastra murmura entre lágrimas: ojalá la hubiera amado antes. Si te gusta esta serie llena de emociones, no olvides dar like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún momento dramático y conmovedor que viene después. Y ahora, entremos juntos en la historia. En los días que siguieron, Tu-vi comenzó un camino que solo ella podía entender lo difícil que era. Cada mañana al despertar, sentía como si el corazón le fuera apretado por una mano invisible. Los dolores la atravesaban en oleadas para luego desaparecer, dejándola exhausta. Pero lo extraño era que comparado con los primeros días, aquel dolor empezaba a suavizarse. Ya no era una cuchilla clavada en el pecho, sino un frío persistente que apenas rozaba el corazón. Para cualquiera aquello no significaría nada, pero para Tu-vi era un mundo entero de esperanza. Ella intentaba practicar caminar poco a poco. El primer día solo ponerse de pie durante 3 segundos ya la hacía marearse. El segundo día logró acercarse a la ventana y mirar las hojas de los naranjos brillando bajo el sol. El tercer día se atrevió a dar unos pasos en el patio, aunque las piernas le temblaban como si fueran a rendirse. Cada paso era una batalla, pero cada paso también hacía que sus ojos se iluminaran como si dentro de ese cuerpo frágil hubiera una razón para seguir viviendo. Y esa razón estaba justo debajo de la mano que ella ponía sobre su vientre cada noche. Tu-vi no lo decía, pero Alan lo sabía. Su mirada se volvía más suave cuando tocaba su abdomen. Su respiración se hacía más tranquila cuando él la sostenía para ayudarla a caminar. Y en los momentos en los que parecía que iba a derrumbarse, una simple frase como «esfuérzate por el bebé» sí le hacía llenar los ojos de lágrimas, pero de determinación. Mientras Tu-vi luchaba cada día por su propia vida y por la de ese ser diminuto creciendo dentro de ella, el padre de Jung vivía otro tipo de miedo más oscuro, más profundo y más corrosivo que cualquier dolor físico. Porque él sabía que cuando llega una buena noticia, lo malo también puede aparecer. Y lo que él más temía era el hombre que una vez convirtió la vida de Tu-vi en una oscuridad interminable: su exmarido. Ese hombre no era de los que se rinden. No era el tipo de hombre que deja ir a la mujer que cree poseer, ni que acepta que ella pueda ser feliz sin él. Para él la esposa era una propiedad, el amor una cadena, y su partida una traición imperdonable. Si él llegaba a saber que Tu-vi estaba embarazada, si sabía que vivía con otro hombre, si se enteraba de que por fin estaba siendo amada de verdad, él volvería. No para disculparse, no para arreglar nada, sino para destruirlo todo como ya una vez destruyó su corazón. Por eso cada noche el padre de Jung se sentaba bajo el porche fumando hasta que la garganta le ardía, pero con las manos temblando. Cada motor en la calle lo hacía sobresaltarse. Cada sombra pasando frente al portón lo ponía en guardia. Y cada vez que veía el sobre de la prueba de embarazo,
Lo escondía como si un simple descuido pudiera desatar una tormenta. Alan entendía ese miedo, aunque el padre de Hung nunca se lo dijera. Cuando Tu-bi ya dormía, él solía sentarse junto al hombre en silencio. El viento del huerto de naranjos traía olor a tierra húmeda, y el ambiente se hacía pesado como una manta cargada de preocupaciones. A veces el padre de Hung suspiraba con la voz temblorosa. «Si ese hombre se entera, volverá por Tu-bi». Alan apretaba los puños hasta que los nudillos se le ponían blancos. «Que vuelva, yo me pondré delante». El hombre lo miraba con los ojos entre esperanza y miedo, como si aquella promesa fuera demasiado buena para creerla. «No entiendes. Tiene dinero, tiene contactos, tiene la ley de su lado. Una chica tan frágil como Tu-bi no soportaría otra destrucción». Alan levantó la mirada hablando despacio, pero con una firmeza que cortaba el aire. «No dejaré que la toque nunca más, se lo juro». Pero aún así, el padre de Hung seguía temblando. No porque no confiara en Alan, sino porque el miedo de perder a su hija era tan grande que ya no se atrevía a confiar en nada. Entre todos esos temores había algo más que ambos ocultaban. El bebé en el vientre de Tu-bi. Un pequeño milagro, pero también un peligro. El médico les advirtió: cuando su salud esté más estable, entonces podrán contarlo. Y el padre de Hung sabía muy bien si la noticia se filtraba demasiado pronto. No solo la salud de Tu-bi estaría en riesgo, también su vida entera. Por eso cada vez que la veía comer un poco más, sonreír un poco más, o caminar unos pasos más, su corazón descansaba un instante. Quería abrazarla, decirle que ese bebé era lo más hermoso que había escuchado en su vida. Pero se contenía. Solo ponía una mano en su hombro y murmuraba casi en un susurro: «Descansa, hija. Cuando estés fuerte, contaré la buena noticia». Y Alan cada noche, al verla dormir con la mano sobre el vientre y la respiración más tranquila, sentía que el corazón se le llenaba hasta doler, porque sabía que ella estaba luchando por vivir, y también sabía que el bebé dependía de cada uno de sus latidos para seguir adelante. Y ese día, cuando Tu-bi logró caminar más firme que nunca, dando unos pasos bajo el sol suave, Alan se mantuvo cerca para sostenerla en cualquier momento. El padre de Hung observaba desde más lejos con las manos entrelazadas. Tu-bi se volvió y sonrió despacio. «Papá, me siento mucho mejor». Solo esas palabras. Y el padre de Hung casi rompe a llorar. No porque se hubiera ido el miedo, sino porque por primera vez en días pudo ver una pequeña luz creciendo dentro del pecho de su hija y dentro de la vida que llevaba en su vientre. Pero aún no se atrevía a decirlo. No a los vecinos, no a los parientes, ni siquiera a ustedes los que están viendo esta historia. Solo se repetía a sí mismo: cuando ella esté bien, lo contaré. Y tú que estás siguiendo esta historia, tampoco sabes lo que él está a punto de anunciar, porque el camino de Tu-bi y el destino del bebé en su vientre siguen en manos del destino donde un solo latido puede cambiarlo todo. La habitación aquella tarde era tan suave como la siesta de un niño. La luz del atardecer entraba por la ventana iluminando el rostro pálido, pero cada día más vivo de Tu-bi. Alan estaba sentado a su lado, limpiándole el sudor de la frente, con movimientos tan delicados que parecía temer lastimarla. De repente la puerta se abrió con un clic. Se escucharon unos pasos pequeños rápidos casi saltando, y luego una voz infantil clara y llena de emoción: «Hermana Tu-bi, tengo algo para ti». El hermano menor de Alan, Lindo, estaba allí jadeando después de correr desde la escuela. Su cabello tenía pequeñas gotas de sudor, el uniforme estaba un poco arrugado, pero su sonrisa brillaba como la luz que entraba a la habitación.
En su mano llevaba una flor silvestre amarilla todavía con un poco de tierra en el tallo. Entró corriendo y la extendió frente a Tubi, como si fuera un tesoro que acababa de descubrir. «Que te mejores pronto, vi esta flor bonita y la corté para ti». Tubi miró la flor y luego la carita sincera del niño frente a ella. Su corazón se ablandó al instante, se incorporó despacio y Alan enseguida la sostuvo por la espalda, su mano firme pero suave. Ella tomó la flor con ambas manos como si fuera un regalo que no se puede comprar, y sonrió una sonrisa de verdad, la primera en muchos días de dolor, miedo y lágrimas. «Gracias, Lindo, es preciosa, me encanta». Lindo se rascó la cabeza rojo de vergüenza. «Pues, se la doy a quien más necesita alegrarse». Alan estaba junto al marco de la puerta con la mano aún apoyada en la madera. Miraba la escena, Lindo tímido Tubi, sonriendo con la flor. Y él también sonrió sin darse cuenta. Era la primera vez en días que veía a Tubi sonreír sin miedo. Esa sonrisa era más hermosa que cualquiera que hubiera visto antes. Ella acercó la flor a su nariz y respiró. Olor a tierra, a viento, a sol y a la inocencia de un niño. Le hizo latir el corazón no por dolor, sino por vida. Alan se acercó y le despeinó suavemente el cabello a Lindo. «Gracias. Le hiciste sonreír». Lindo levantó la cabeza orgulloso. «Es que ustedes estaban preocupados, yo sí podía ayudar». Tubi soltó una risita suave y tierna, tan bonita, que iluminó toda la habitación. Alan la miró durante un momento largo. En sus ojos había algo dulce profundo, como si estuviera viendo la esperanza regresar después de días oscuros. Él dijo en voz baja, llena de emoción: «Oh, esta flor creo que es la medicina más buena para ti, Vi». Ella giró hacia él aún sonriendo. Sus ojos empezaron a humedecerse de nuevo, pero esta vez de cariño, no de miedo. «Con 2 hermanos cuidándome así», ella murmuró. «¿Cómo no voy a mejorar?». Alan la observó con dulzura, y Lindo salió corriendo al patio gritando a todo pulmón: «La hermana Vi sonrió. La hermana Vi sonrió. De verdad se está recuperando». Su voz resonó bajo la luz anaranjada del atardecer que cubría el porche. Y en la pequeña habitación, Tubi abrazó la flor contra su pecho, como si fuera una semilla de esperanza suave y cálida. Atardecer. Una capa fina de niebla caía sobre el patio, y la luz débil del sol se colaba entre los últimos naranjos de la temporada. El padre de Hung acababa de llegar a casa agotado, después de un día entero corriendo por todas partes por Tubi. Ni siquiera tuvo tiempo de quitarse las sandalias cuando escuchó unos pasos apresurados dentro de la casa. La puerta se abrió de golpe. La madrastra de Tubi apareció en el umbral, el rostro lleno de preocupación, el cabello sin recoger, la chaqueta puesta a toda prisa, como si hubiera salido corriendo. Apenas oyó una mala noticia. Corrió hacia él la voz temblorosa. «Ya volvió yo. Escuché que la niña Vi no estaba bien». «¿Es cierto?». El padre de Hung se detuvo en seco. Aquella pregunta, ese tono, lo dejaron entre sorprendido y molesto. Frunció el ceño hablando con una calma cargada de enojo. «Ahora sí le importa». La madrastra quedó paralizada como si la hubieran golpeado. Sus hombros temblaron un poco. La mano que apretaba la ropa cayó sin fuerza. Un momento después, respondió con una voz más baja, más sincera y mucho más cansada. «Sé que me equivoqué. Fui mala con ella. Demasiados años». El padre de Hung dejó escapar un suspiro pesado lleno de decepción y tristeza. Acordarse ahora es tarde. Ella bajó la cabeza sin defenderse. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no esas lágrimas falsas que uno usa para pedir perdón.
Eran lágrimas de alguien que por fin admite su culpa. Cuando escuché lo que pasaba, pensé que si a ella le sucedía algo, yo no podría vivir tranquila. Me siento culpable. De verdad, solo espero que algún día me perdone. Su voz se quebró al decir, perdone. No sonaba a petición, sino a una herida que llevaba años sin decirse. El padre de Jung la miró la mujer que tantas veces lo decepcionó, que hizo llorar a Tu-bi cuando era apenas una niña. En ese instante, él estaba dividido entre enojo, compasión y un cansancio tan grande que ya no quería discutir. Una gota de agua cayó desde el techo, sonando fuerte en el silencio. Él apartó la mirada. Habló más suave, pero aún desconfiado. Vi está débil. No puede recibir ningún susto más. La madrastra asintió rápido, casi rogando. No la voy a incomodar. Solo quiero verla. Aunque sea de lejos. Solo para saber que está bien. Con eso me basta. Algo en su voz hizo que el corazón del padre se ablandara. Él sabía muy bien. Hay personas que entienden sus errores demasiado tarde, pero tarde es mejor que nunca. Entró a la casa y dijo en un tono más calmo, si habla en serio, déjeme organizarlo. Cuando esté más fuerte, podrá verla. La madrastra levantó la mirada. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero también de un pequeño rayo de esperanza. ¿De verdad? Gracias, de verdad. El padre de Jung cerró los ojos un instante, dejando caer todo su cansancio en un solo suspiro. No lo hago por usted, lo hago por ella. La mujer sonrió con tristeza. Esa frase, ella ya la sabía y la aceptaba. Con la voz temblorosa, añadió, dígale que yo nunca la odié de verdad, solo no sabía cómo quererla. El padre de Jung la miró con una mezcla de compasión y entendimiento. Se lo diré, pero también debe saber que Vi ha sufrido demasiado. Ella asintió con lágrimas cayendo sobre sus manos entrelazadas. Cuando él entró a la habitación, vio a Alan acomodando la almohada de Tu-bi, mientras ella sonreía con la flor que Lindo le había regalado, y sintió un alivio suave en el pecho. Afuera la madrastra observaba en silencio por la ventana, viendo a la muchacha que una vez hirió, luchando por vivir cada día. Llevó una mano al pecho murmurando para sí misma, ojalá te recuperes, para que yo pueda arreglar lo que destruí. La luz cálida de la lámpara llenaba la habitación. Una brisa suave entraba trayendo olor a flores de naranja. Alan estaba sentado junto a la cama, colocando una toalla tibia en la frente de Tu-bi. Sus manos se movían con una delicadeza extrema, como si sostuviera algo tan frágil que podría romperse con un mínimo esfuerzo. Tu-bi apoyó la cabeza en la almohada, los ojos entrecerrados, pero con una sonrisa tranquila. Una sonrisa débil, pero en paz. Una sonrisa rara después de tantas noches llorando. Alan apartó un mechón de su mejilla, hablando con voz baja y cálida. Quédate quieta, te frotaré la espalda para que respires mejor. La madrastra desde fuera vio esa escena y el corazón se le apretó. Cada palabra de Alan, cada gesto, la estremecía. Una parte era dolor, otra arrepentimiento, y otra, la certeza de que nunca había visto a nadie cuidar a Tu-bi con tanto cariño. Alan la ayudó a girar un poco. Le masajeó la espalda en pequeños círculos con la paciencia de alguien que ya lo había hecho 1000 veces. Así está bien, ¿verdad? ¿Respiras mejor? Tú... Vi abrió los ojos mirándolo. Sí, eres muy bueno. Alan rió suavemente. Soy bueno con la persona correcta. Aquel tono, la confianza, la intimidad, hicieron que los ojos de la madrastra se nublaran. Nunca había visto a Tu-bi siendo amada así. Tampoco había entendido que solo hacía falta un hombre tierno,
para que la niña pudiera sentirse segura. Un recuerdo le golpeó el pecho. Cuando Tubi era pequeña, su madre ya había muerto. Ella llegó a esa casa cargando sus propias heridas. No sabía cómo querer a la hija de otra mujer. No sabía cuidarla. Y se volvió fría, distante, a veces incluso dura, mientras la niña tan frágil, tan propensa a enfermarse, tan silenciosa, jamás dijo una queja. Ahora, viendo a Alan poner una mano en el pecho de Tubi y susurrar: «Si te cansas, dímelo, no te esfuerces», la madrastra por fin vio con claridad todo lo que había hecho mal. Dentro del cuarto, Tubi tomó la mano de Alan. «Gracias por no dejarme». Él acercó su mano a la de ella y respondió: «No te dejaré nunca». La madrastra se tapó la boca para no sollozar. Una lágrima cayó sobre sus dedos temblorosos. Miró al padre de Jung y susurró: «¿Lo ve? Ella por fin tiene a alguien que la quiere de verdad, alguien que la protege». El hombre soltó un suspiro con los ojos rojos. «Sí, Alan es bueno, muy bueno». La madrastra se secó las lágrimas hablando entre nudos de emoción. «Si ella se recupera, quiero pedirle una oportunidad, una sola, para poder ser su madre, de verdad». El padre de Jung puso una mano en su hombro. «Que se recupere primero, lo demás ya veremos». Dentro de la habitación, Alan acomodó la manta sobre Tubi. Su mano tembló un poco al verla dormida con una sonrisa tranquila en los labios. Afuera, la madrastra seguía observando en silencio. Por primera vez en su vida, vio a Tubi siendo amada como merecía. Y por primera vez, deseó tener la oportunidad de amarla de la forma en que siempre debió hacerlo. Chào các bạn, hôm nay chúng ta cùng nhau đọc câu chuyện đầy kịch tính và cảm xúc. Nên tình yêu, sự ghen tị và âm mưu đan xen vào nhau. Đây là câu chuyện của Từ Sam, một cô gái sống trong ngôi nhà nhỏ giữa những ngày tháng